Exitosa presenta Caiga quien caiga. Catherine Ampuero está con nosotros. ¿Dónde te fuiste, Catherine? No te puedes ir unos días a países de rumba si te vas. Bienvenida. Buenos días, Nicolás. Bueno, siempre un placer estar contigo. Mira, comencemos nuestra conversación con el tema de lo que ha ocurrido. Yo creo que algo hemos avanzado esta mañana en la conversación con Boris Potosén, que en realidad empezó anoche, ¿no? Porque desde anoche le hemos estado dando vueltas al video y lo que podía ocurrir. Le han atribuido toda la responsabilidad a esta chica de la ventanilla y todo indica que ella no tiene una responsabilidad. Que lo que podría haber ocurrido son dos cosas. Que Inostroza llega con un pasaporte falsificado, pasa migraciones de Perú y en el momento que él pasa a la siguiente ventanilla, discretamente hace el cambiazo y pone su verdadero pasaporte. Y con eso hace el ingreso legal a Ecuador. ¿No es cierto? Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que pase su pasaporte y que alguien haya bajado el sistema a su nombre, que es algo que, según nos ha dicho Boris Potosén, puede pasar. Es posible. ¿No? Yo iría más por la segunda alternativa, porque en la primera, si hubiese sido el cambiazo, cuando recibe el pasaporte la autoridad ecuatoriana, tiene que verificar el sello de salida, de Perú. Entonces, si hubiera hecho el cambiazo, la autoridad ecuatoriana hubiera dicho, ¿y dónde está su sello de salida del Perú? Ya, ahora pongámonos ya recontra, o sea, en el pensamiento así mafioso, o sea, de repente ya tenía el sello, que parte de lo que le han vendido a Inostroza o de lo que le han armado a Inostroza es un pasaporte peruano para entrar, que a su pasaporte antes le habían puesto, pero tenía que tenerla ahora, ¿no? Claro, yo creo que a partir de esto se abren muchas hipótesis, ¿no? Muchas alternativas de lo que pudo haber pasado, ¿no? Lo real y concreto acá es que el señor Inostroza Pariachi tenía una orden judicial dictada en julio a pedido de la Fiscalía que disponía su impedimento de salida del país. Ahora, de acuerdo a las competencias que le corresponde a cada entidad, la pregunta es, ¿a quién le competía hacer cumplir esa orden de impedimento de salida del país? ¿Le correspondía al Poder Judicial? No. ¿Le correspondía a la Fiscalía? No. ¿Le correspondía al Congreso de la República? No. ¿Le correspondía a Migraciones, que pertenece al Ministerio del Interior? Sí. O sea, no hay que perder la objetividad cuando se trata de determinar responsabilidades y competencias. Claro, ¿no? Es decir, el tema de la justicia en el Perú está tan sobrepolitizado, porque esto ya llegó a un extremo. Sí, claro. O sea, pasa cualquier incidente y uno le trata de echar la culpa a un sector y el otro al otro. O sea, es una disputa así, ¿no? Pero lo que queremos es la verdad, lo que queremos los peruanos, ¿no es cierto? Que las cosas no vuelvan a ocurrir. Por supuesto. ¿No? Pero está clara que la responsabilidad de la fuga es del Ministerio del Interior. Es clarísima, y no se trata de aquí que las personas tengan un determinado sesgo político, ¿no? O una determinada preferencia, sino se trata de que la ley se tiene que aplicar de manera objetiva e igual para todos. Entonces hay que ser objetivos en el momento de determinar responsabilidades de acuerdo a la competencia que tiene cada uno. Esto no quita, obviamente, que el Congreso se demoró en tramitar la acusación constitucional del ex juez César Inostroza Pariachi. Sí, hubo demora, porque hay que decirlo, pero eso implica que el Congreso sea responsable de que haya salido desobedeciendo la orden judicial de impedimento de salida del país. No, pues, porque la responsabilidad ahí hay una discusión con respecto a la responsabilidad del Congreso, donde se demoró 12 días en total al final, ¿no es cierto?, en tramitarse la entrega formal del expediente. Sin embargo, el día 6 de octubre ya se había publicado en el Peruano, y eso lo hemos conocido todos, cada una de las resoluciones del Congreso sobre Inostroza. Entonces, Inostroza ya sabía el 6 cuál era su destino, iba a terminar en la cárcel como Walter Ríos. Claro. Entonces, la pregunta es, con la publicación en el Peruano, ¿el fiscal Pablo Sánchez no tenía la atribución de pedir una medida de prisión provisional por 10 días? Lo que ha pedido ahora, la detención preliminar. Preliminar, perdón, sí. Me confundo yo con los nombres. Hay que tener en cuenta que las resoluciones judiciales, ¿no? y toda disposición legal que se publique en el diario El Peruano, estas son
obligatorias, ¿no? Obtienen su vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Eso es así. Es decir, si se publicó el 6, el 7 ya era factible jurídicamente, posible jurídicamente, que se pueda pedir este tipo de medidas. Claro, te van a decir, pero esa medida tiene que estar debidamente sustentada y no teníamos el expediente porque el Congreso no lo había mandado. Pero ese argumento cae porque, Nicolás, cuando se hace este tipo de pedidos, lo que se hace es sacar copias de lo que se tiene y se manda un cuadernillo. Se manda copias fedateadas, copias legalizadas. Es decir, que el Ministerio Público se queda con todos los documentos que han sustentado su acusación, porque no nos olvidemos que es el Ministerio Público el que acusó a Inostroza, el que acusó a los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no es cierto? Y tuvo que sustentar su acusación. Tiene anexo su acusación. Todos los documentos que acreditaban la acusación las tiene el Ministerio Público. Para haber formulado la acusación, ha sacado copias de eso pero y digamos, se forma un cuaderno. Pero ¿no? todo eso es cuando el procedimiento ya está en el otro nivel. Pero si tú ya tienes una publicación en el Peruano que le levanta todo tipo de protección a partir de las 24 horas, es decir, desde las 00 horas del día 7, el fiscal podía pedir, porque lo puede hacer en una situación excepcional, la prisión, ¿cómo se llama? Provisional. La detención preliminar. La detención ahora, preliminar, ¿no? Y un juez ordenarla. Ahora, el problema es que para hacer efectivo eso tendrías que haber mantenido la vigilancia sobre Inostroza, que no ocurrió. Que no ha pasado. Porque no estaba siendo vigilado. Bueno, lo que queda claro es que a partir del día siguiente de publicación en el Diario El Peruano, eso es totalmente factible, ¿no? Ahora, yendo a los hechos específicos, o sea, aterrizando a este caso de Inostroza, la resolución se publicó el 6 y el 7 ya podía haber ejecutado el Ministerio Público. Pero el 7... El señor Inostroza ya se fue. Ya salió. Porque sabía lo que venía, pues. Entonces, sabía lo que venía. Entonces, digamos, así el fiscal hubiese solicitado el 7, el hecho concreto es que no hubiese impedido de ninguna manera que el señor salga, porque el 7 ya había salido y el premier ayer en el Congreso de la República ha reconocido que ellos ya tenían conocimiento de que el señor Inostroza había salido el 7. ¿Desde cuándo? No lo ha dicho, ¿no? Es decir, nos hemos enterado porque la información se filtró hacia los medios, pero todo indica que en el Ejecutivo ya sabían, porque se los notificó la autoridad, 7. ¿No es cierto? Desde el mismo 7, y es más, ese video que presentó la congresista Marisol Espinosa, que acreditaba la forma en la que él habría cruzado la frontera de manera ilegal, este video también ya era de conocimiento del Ejecutivo. O sea, ellos ya sabían de lo que había pasado. Pero esa información nos la debieron dar hace rato, ¿no? Sí. Es decir, es una información relevante. Y la excusa o la justificación que da el premier señalando que no lo hicieron por la gobernabilidad del país, o sea, es una excusa o es una justificación poco seria, ¿no? Poco seria, y que definitivamente esto ha causado muchísima indignación en la población. Y sobre todo la población dice, bueno, o sea, ¿qué más? ¿Qué más viene de acá? Ahora, me dice nuestro director Tito Alvites que revisando el movimiento migratorio que se ha entregado oficialmente a los medios como información, la última salida del Perú de César Inostroza es el 13 de junio, que es cuando se fue al Mundial con Oviedo y compañía, y regresó el 1 de julio y no registra más movimiento migratorio en las fronteras. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Quién es la persona que en el video que nos han enviado desde Ecuador aparece saliendo, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la identidad que supuestamente habría usado? ¿O no figura nadie? Y esa es una respuesta que nos la tiene que dar hoy el jefe de Migraciones. ¿Quién aparece a las 13:56 de la mañana? ¿O quiénes? Porque hay una segunda persona que lo acompaña, que es evidentemente su cómplice, ¿no? Sí, el que está, ¿qué nombre es el que aparece ahí? ¿O no aparece ningún nombre? O sea, necesitamos una explicación sobre esto, ¿no? Lo que queda claro, Nicolás, y lo que tú has dicho, que esta persona, la chica que hizo el control, definitivamente no actuó sola, o que existe la posibilidad de que ella habría sido utilizada, no habría participado de esta irregularidad. Porque son muchas hipótesis, claro, ¿no? pero
ayer hablaba con un amigo policía, un investigador de estos criminal que se fija mucho en los gestos, ¿no? Aunque es claro, un video otra y no te permite ellos. verle el rostro, ¿no es cierto? Pero dice que el comportamiento corporal de la chica no te da la impresión de que está nerviosa, de que está asustada porque pueda pasar algo, porque estás, o sea, permitiendo la fuga de un personaje, ¿no es cierto?, importante en la vida nacional en este momento, sí, ¿no? como dijeron en o sea, el que Congreso. ella puede estar ahí y simplemente no, sobre todo si el nombre que venía en el pasaporte con el que salí Nostroza, no era el suyo, ¿no es cierto? Que lo que vio ella ahí no fue César Inostroza Pariachi, sino Bueno, cualquier otro nombre. Me hizo recordar a lo que estaban debatiendo ayer en el Congreso, en el sentido de que César Inostroza Pariachi es tan conocido ahora públicamente que incluso es más popular ahora que Gareca, ¿no? Entonces una persona que lo ve ahí y tipea su nombre, pues es difícil. Lo que sí queda claro, Nicolás, que esto se tiene que investigar, ¿no? Definitivamente, y pensar que esta señorita es la única responsable, como se pretende hacer creer, así ya, es totalmente... ¿no? Totalmente O sea, inverosímil. porque digamos, la cadena es, no tenía vigilancia el señor Inostroza, y eso es algo que yo no logro entender. Si durante meses se le ha seguido, se ha intervenido sus teléfonos. La conclusión es que el señor debería estar en la cárcel, y no está en la cárcel porque tiene porque tiene la protección, ¿no es cierto?, constitucional, de que tiene que ir al Congreso antes. Entonces, con mayor razón tenías que mantener la vigilancia en el momento crítico en que cambia su condición. Me dicen que está William Paco Castillo, abogado Inostroza. Eso es nuevo, eso no lo sabía. William, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Qué gusto, gracias por la oportunidad. ¿Desde cuándo eres abogado de César Inostroza? Apenas hace unas horas, ayer a las 6 de la tarde, tuve oportunidad de hablar con él. Me pidió y me comprometió para asumir su defensa y yo desde ese momento estoy haciéndolo. Quisiéramos en primer lugar la explicación sobre su salida. Él ha salido por el pase fronterizo de Huaquilla, ya no hay duda, está el video, está la evidencia. Y está el reporte además de las autoridades ecuatorianas que él entró con su pasaporte peruano y supuestamente fue legal su ingreso a Ecuador. La pregunta es si fue legal su salida del Perú. Es decir, salió con su nombre, salió con un nombre cambiado, con un documento falsificado, hizo el cambiazo, como dice que podría haber ocurrido Boris Potosén. Mira, en realidad yo, Nicolás, no le he preguntado cómo ha salido por el poco tiempo que he tenido de hablar con él, pero es evidente que cuando él solicita el asilo e ingresa a España y traspasa la línea de frontera del país, lo hace de manera legal, porque el pasaporte que él usa es un pasaporte legítimo. Entonces dejemos de contar fábulas o fantasías. Él sale del país legalmente, porque la legalidad la determina el documento de identidad que porta el viajero, y él sale con su pasaporte y con ese pasaporte ingresa a España. Entonces su entrada también a territorio español es absolutamente legítima y legal, ¿no? Claro, pero ¿eso qué significa? ¿Que en su pasaporte tenía un registro de salida legal del Perú? Bueno, mira, yo he visto el mismo video que tú has visto y lo que veo es que él no está saliendo agachado ni está saliendo por una línea clandestina, como dicen, sale por el Departamento de Migraciones. A él no le compete ni le corresponde autoimponerse restricciones. Si en el Departamento de Migraciones lo autorizan a salir, pues él sale y con ese pasaporte entra al avión y con ese llega a su destino. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? ¿Cómo está la ilegalidad? Si tiene prohibida la salida del país, pues, Willa, no te pases. O sea, no, pues, no tenía, pero la ilegalidad, estaba Nicolás, prohibido por la justicia peruana de salir del país y se fue. Sí, pues, pero la prohibición la debe vigilar o la debe supervigilar el funcionario. Uno mismo no se vigila, pues eso es imposible, ¿no? Amarrar los perros con salchicha, eso es imposible. Ahora, ¿qué él está pretendiendo acogerse al beneficio ¿no es cierto?, del asilo?
¿Porque qué? ¿Cuál es la razón? ¿Él se considera un perseguido político? ¿Qué? Mira, él, según lo que he conversado, ha presentado una solicitud de asilo político ingresando a España. Desde ese momento queda protegido o por la norma que da protección a todos aquellos que solicitan refugio o asilo político. En consecuencia, le corresponde al gobierno español acceder o denegar la solicitud de asilo que le ha sido planteada. En este lapso es indudable que él está protegido, él no puede ser tocado. Entonces, cuando hablan que han ido 2 o 3 policías de Interpol allá, hay que regresarlos inmediatamente porque se están gastando la plata de todos los peruanos. Pero entonces, ¿no es verdad lo que ha dicho Pablo Sánchez, que en este momento César Inostroza está detenido en España? Bueno, yo hasta anoche que he hablado con él, creo que no está detenido, está en condición de peticionante de un asilo. Mientras no se lo denieguen, no creo que lo detengan, no es el procedimiento usual en ningún caso de asilo político que se solicite. Ahora, aparte del asilo político, evidentemente va a tener que enfrentar la solicitud del Estado peruano, ¿no es cierto?, de extradición. Eso será después, eso vendrá después si es que el Estado español le denegara la solicitud de asilo, se hará pues un proceso de extradición, ¿no? Esperemos que no se lo nieguen, porque todas las autoridades políticas del Perú están contribuyendo a que España, por el contrario, no acoja su petición de asilo, porque es la primera vez que vemos que el presidente que representa al Poder Ejecutivo, que el propio Parlamento y que el Poder Judicial están en verdad exigiendo la cabeza y están apedreando a un procesado, ¿no? Entonces eso se llama persecución política, ¿no? Bueno, ¿y por qué España? Por los antecedentes. España nos ha negado pedidos de extradición antes, ¿no es verdad? Sí, pues, pero lo que pasa es que sin duda acá hay un un convenio de reciprocidad en los temas de asilo. Pero recuerda tú que la hipótesis de una eventual extradición va a tener que hacerse, por decirlo en palabras más comprensibles, una comparación, una equiparación al tipo penal por el cual se le persigue en el Perú con respecto al tipo penal que está contemplado en España. Y nosotros, aquí en el Perú, bajo el pretexto o bajo enarbolar banderas de anticorrupción, criminalizamos todas las conductas. Y Europa, España en este caso, que es un país más civilizado, al menos en el tema jurídico que el nuestro, probablemente no contemple como tipo penal las figuras por las cuales él está siendo procesado. En consecuencia, yo pienso que está bien buscar esa protección o esa objetividad e imparcialidad que no se consigue en nuestro país. Y si él ha elegido España como país que contemple una situación de asilo, yo como abogado lo único que tengo que hacer es tratar de hacer votos para que España, contemplando esta situación, le dé procedencia a su solicitud. Bueno, yo te agradezco mucho. Ha sido William Paco Castillo. A la orden, Nicolás, gracias. Yo quisiera invitarte para el día de mañana y que nos confirme si fuera posible, ya que tienes contacto con César Inostroza, si es verdad o no que él en este momento ha sido o está bajo la condición de detenido o en detención domiciliaria en Madrid. Que nos aclare, por favor, esa situación. Con todo gusto, Nicolás. Coordino con tu producción y mañana te visito. Muchas gracias. William Paco Castillo, abogado de César Inostroza desde ayer a las 6 de la tarde. ¿No? Bueno, es inteligente Inostroza, no es ningún tonto. Ha llegado y ha puesto la mano, como yo decía ayer, como el juego de la pega. Él puso la mano primero. Solicito asilo. Entonces, primero van a tener que resolver ¿no? si procede o no antes de avanzar con los otros procedimientos. Bueno, es que ha tenido todo el tiempo necesario para haber planeado la fuga, ¿no? Lo que me parece sorprendente es que el abogado diga que su salida ha sido legal. Ha sido de conocimiento público de que él tenía una orden de impedimento de salida del país emitida por el Poder Judicial desde ya del mes de julio. Todos sabíamos de que él está impedido de salir del país. Entonces, que él haya salido ahora jamás puede decirse
o afirmarse que su salida es legal, pues, ¿no? Totalmente inaudito lo que está señalando Ahora, el abogado. el problema es que esto nos ha hecho como reaccionar con respecto a la situación, por ejemplo, de Graña, ¿no es cierto? O sea, yo he hablado no se habla de eso por razones obvias, ¿no es cierto? O sea, si eres el principal accionista de la mayor parte de medios de comunicación que hay en el país, o sea, ¿qué van a hablar de ti? Pero, o sea, él es digamos, señalado por la gente de Odebrecht como el socio principal en toda la red de corrupción que habían montado, que no solo conocía, sino que pagaban juntos las comisiones ilegales, que articulaban juntos todas las operaciones que hacían. Bueno, el señor se fue a Madrid también. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿eso va a pasar con todos? Con los del Club de la Construcción, con todos los expresidentes que tienen, ¿no es cierto?, cuestiones pendientes con la justicia. Lo que nos queda claro es que nuestras autoridades tienen, especialmente la Fiscalía, y obviamente el Poder Judicial también en su momento, previo pedido de la Fiscalía, es asegurar la presencia de los investigados en el país para no entorpecer el desarrollo de la investigación y en caso exista una sentencia condenatoria al final, pues esta no se vuelva inejecutable porque la persona ya no está en el país, ¿no? Porque se fugó, salió. Aquí no se puede hablar de fuga porque estos empresarios no tienen un impedimento de salida del país. Entonces, en cualquier momento pueden salir y entrar, o sea, sin ningún tipo de restricción. Aquí corresponde al Ministerio Público solicitar este tipo de medidas al Poder Judicial y también a la Procuraduría solicitarlo al Ministerio Público, porque para eso también está el trabajo de la Procuraduría, para coadyuvar en la labor de la Fiscalía. No te olvides, Nicolás, que durante nuestra gestión nosotros de manera reiterada solicitábamos al fiscal en ese momento, el doctor Hamilton Castro, que incluya en calidad de investigados a estos empresarios, al representante de Graña y Montero, de JJ Camet, de ICSA, en el caso de la carretera interoceánica, porque había una que prácticamente no lo querían investigar, ni siquiera habían abierto una investigación preliminar en contra de estas personas, a pesar de que ya Barata había dicho que estas personas no solamente conocían del pago de coimas, sino que participaban dando su porcentaje para hacer, digamos, el monto total de las comisiones ilegales, ¿no? Pese a ello, la Fiscalía pues se resistía a incorporarlos en calidad de investigados a estas personas. Entonces la Procuraduría también tiene que coadyuvar en esa acción y tiene que, si ve que la Fiscalía no está pidiendo ese tipo de cosas, solicitar a la Fiscalía, señor fiscal, ¿no? Tome este tipo de medidas para que el fiscal pueda todas las medidas de prevención claro, desde los impedimentos de salida del país, las detenciones preventivas, ¿no es cierto?, hasta el embargo o la inmovilización de bienes, o sea, todo lo que se tendría que hacer para proteger el interés del Estado. Y además eso no te impide una negociación de quienes quieran acogerse a la colaboración eficaz. Sí. Eso te crea una condición favorable para los representantes del Estado para esa negociación, desde una posición de fuerza, ¿no? Y algo que quería aclarar de ayer, que estaba escuchando al ministro de Justicia en su presentación en el Congreso, donde decía que la Procuraduría no puede hacer solicitudes si no previamente se constituye en actor civil, es decir, cuando recién el caso se ha judicializado. Y yo desde aquí le digo que eso es falso, porque yo que he trabajado en distintas procuradurías, desde la Procuraduría ad hoc Fujimori Montesinos, lavado de activos, ¿no?, la Procuraduría Anticorrupción, la Procuraduría del caso Odebrecht, los procuradores podemos participar desde la etapa de investigación preliminar. Nuestra actuación, o sea, la actuación de los procuradores no empieza en una investigación preparatoria cuando el caso se judicializa. Eso es falso. La actuación de los procuradores inician desde investigación preliminar y desde esa etapa pueden hacer pedidos, como por ejemplo impedimento de salida del país, pero todos sus pedidos lo canalizan al fiscal. Ya pueden pedir embargos, pueden pedir inhibiciones, pueden pedir incautaciones. Es lo que debería ocurrir, que no está ocurriendo, lamentablemente. Digo, en el caso de Inostroza, ¿han pedido embargos de sus bienes? ¿Han pedido inhibiciones de sus bienes? Tenemos la confirmación, el mismo presidente de la República acaba de confirmar que hoy en la madrugada fue capturado Inostroza en España. En un Twitter que ha publicado también IDL de Radio, que tiene una relación, como todos sabemos, privilegiada con Pablo Sánchez, dice: César Inostroza fue detenido esta madrugada en Madrid, informó al fiscal supremo Pablo Sánchez, ¿no? Que es una información así que... Sí, en broma y en serio, dice que IDL es el vocero de Pablo Sánchez, pero es cierto, tiene una estrecha relación, ¿no? O sea, ya no es solo Pablo Sánchez el que lo dice. Ahora, no lo sabía su abogado, ¿ah? O sea, anoche
la noche de Perú, que era la madrugada de España, ha hablado. Después de esa conversación aparentemente se ha producido la detención. Vamos a retomar contacto en unos minutos con William Paco Castillo, el abogado que representa los intereses de César Nostroza en el Perú, para que nos dé detalles luego sobre lo que ha pasado. Quédate un ratito más, por favor, porque quiero que, Catherine, que conversemos sobre el tema de Keiko Fujimori y todo este debate que se ha generado sobre este tipo de medidas. Vamos a la pausa y seguimos todavía con nuestra secuencia Caiga quien caiga. Vamos a comunicarnos con Marisol Espinosa, congresista de Alianza por el Progreso, que ayer fue ella la que presentó el video entregado por las autoridades migratorias ecuatorianas. Vamos a la pausa, regresamos con más cuando son las 7:33 de la mañana. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. A las 7:37 de la mañana ha confirmado el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, que César Nostroza ha sido detenido en España. Ahora, el problema es que él ha solicitado asilo y nosotros vamos a solicitar su extradición. Y eso es un procedimiento normalmente engorroso que puede tomar, en el mejor de los casos, unos meses, en el peor de los casos, unos años. Ahora, lo que es cierto es que si hay la voluntad del gobierno del Estado español de colaborar con la justicia peruana, una medida preventiva es la detención, ¿no es cierto? Que es aparentemente lo que ha ocurrido. Lo ideal hubiese sido una expulsión, si es que se determina que su ingreso a España ha sido ilegal, para que se dé un caso mucho más rápido, como en el caso, y eso puede ocurrir ahora, por lo que dicen los abogados y los especialistas, bien difícil, ¿no? Sí, porque... A menos que haya la voluntad política Es que primero se tienen que tomar la certeza de que su ingreso a España ha sido legal o ilegal, ¿no? Para determinar uno u otro camino, o la expulsión o la extradición. Pero sí confío en este caso, Nicolás, que cualquiera de las dos cosas, a este señor lo vamos a tener aquí en el Perú respondiendo a la justicia. Y aquellos que se sienten felices o tranquilos porque este señor se ha fugado del país, creo que su tranquilidad va a durar muy poco. Ahora, el tema es que él tiene muchísima información. O sea, yo me imagino, ¿qué pasa si César Nostroza se rinde y empieza a contar todo lo que ha hecho? Que es muy probable, porque cuando vengan aquí al Perú, va a ir directo a un establecimiento penitenciario. No, y además va a ir a enfrentar cargos que tienen que ver con su vinculación con una organización de narcotraficantes. Y ahí estamos hablando de penas muy altas. Muy altas. Igual que organización criminal, ¿no? Y ahora ya lo que falta, y seguramente el fiscal Pablo Sánchez ya lo va a pedir, es pasar a una siguiente etapa del proceso, pedir una prisión preventiva, formalizando obviamente una investigación preparatoria. ¿Tú qué piensas de lo de Keiko? ¿A ti te parece que ha sido un exceso de Rafael Vela y en particular de José Domingo Pérez, la manera como se ha procedido a la brasileña, ¿no? Como dice Humberto Abanto, ¿no? Es una disposición fiscal que se encuentra fundamentada. Lo que he visto es bastantes elementos de convicción que ha podido recabar el fiscal Pérez durante todo el tiempo que ha venido investigando, que estarían direccionadas a acreditar ¿qué cosa? Que habría una organización criminal que se habría infiltrado dentro del partido político, conforme lo ha señalado el fiscal superior Rafael Vela en la audiencia de apelación. No es que el partido Fuerza Popular sea una organización criminal como muchos estaban diciendo. La resolución del juez Concepción Carguancho también señala, expresa y claramente de que se trataría de una organización criminal que habría logrado infiltrarse dentro de la agrupación política Fuerza 2011, quienes habrían recibido aportes ilícitos, aportes dinerarios ilícitos de la empresa Odebrecht ascendentes a $1 millón, que obviamente cuando lo recibieron, en este caso el señor Jaime Yoshiyama y el señor Bedoya, en complicidad con, de acuerdo a los elementos que se han recabado, testimonios y otros, en complicidad con la señora Keiko Fujimori y otras personas que formarían parte de esta organización, era cómo introducir ese dinero ilícito dentro del partido político. Claro. Y para esto se diseñaron varias formas de lavado de activos. Por ejemplo, una de ellas, una modalidad utilizada habría sido el pitufeo.
se habrían determinado hasta 17 personas que se habrían prestado para el famoso pitufeo, que consiste en fraccionar el aporte. Es decir, aporto una cantidad del 4 de abril, al día siguiente 5 de abril otra cantidad, al día siguiente otro. ¿Por qué se fracciona este aporte dinerario? Para evitar que sea detectado por las unidades de inteligencia financiera y que lo reporten como una operación sospechosa justamente a la UIF, ¿no? Y por eso es que se utiliza este tipo de modalidad llamada el pitufeo, que no solamente la habrían utilizado acá en el Perú, sino también internacionalmente, ¿no? Otra de las modalidades que habrían utilizado para introducir este dinero de procedencia ilícita dentro del partido para que sirva para la campaña política habría sido a través de aportantes falsos. Se habrían dedicado a buscar gente de su entorno familiar, amical, claro, laboral. Que declare que entregó dinero que en realidad nunca lo entregó. Y en ese sentido fue relevante el testimonio de la ex esposa de Giancarlo Bertini, que dijo que ella simplemente había puesto ¿no es cierto?, su nombre, pero que el dinero en realidad ella nunca lo entregó y que ella podía acreditar lo mismo, no solo de su ex esposo, sino de una persona que trabajaba con ellos. Es decir, que era toda una red construida para falsear información, ¿no? Sí. Y pues hay otros que habrían sido amenazados, se habría tratado de comprar sus voluntades a efectos de que cuando se vayan a declarar con el fiscal a cargo de la investigación, pues den una versión falsa. Versión falsa en el sentido de que sus nombres figuran como aportantes cuando en realidad no lo son, y la idea era que vayan y digan sí, yo soy aportante y yo aporté ese monto de dinero que dice ahí, ¿no? Y estas personas son testigos protegidos de la Fiscalía. Y otro que salió ya a partir de la detención preliminar que se habría otorgado a estas personas es que ha aparecido un nuevo testigo que estaría corroborando lo que el fiscal está tratando de demostrar en su teoría del caso, ¿no? Ahora, en realidad lo que ha habido es una reacción, porque lo que se ha pretendido decir, porque está ocurriendo lamentablemente, ¿no? Hay mucho sesgo político en el manejo de este asunto, pero, o sea, si uno mira desde el punto de vista estrictamente de los procedimientos, no es que sea incorrecto lo que se ha hecho porque todo está previsto en la ley, todo, ¿no es cierto? Y ha pasado por procedimientos que la ley establece. Pero el reclamo es ¿por qué no pasa eso con todos? Es decir, en un momento pasaba solo con Humala, ahora está pasando solo con Keiko. Pero la información que ha venido de Brasil implica a Pedro Pablo Kuczynski, a Alan García, a Susana Villarán. O sea, ¿hasta cuándo vamos a esperar para que ese caiga que ha ofrecido el doctor Chávarri ocurra? Lo que he escuchado en distintos medios y a distintas personas es que no se debe dar la detención preliminar, no se debe dar la prisión preventiva, que una persona debe ir a prisión solamente para cumplir una sentencia condenatoria. Pero señores, aquí hay que ser objetivos, y es que si se dan este tipo de medidas es porque la ley así lo autoriza. La ley regula, el Código Procesal Penal regula los requisitos para que se dé una prisión preventiva, y estas son medidas cautelares, digamos, de carácter personal, ¿no?, de coerción personal, que están debidamente reguladas en nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Entonces son alternativas que tienen tanto la Fiscalía, por eso lo solicita, y el juzgado también, para poder asegurar la presencia de los investigados dentro de los procesos. O sea que aquí no podemos decir que las medidas son ilegales o no se deben aplicar porque no nos gusta. O sea, está en la ley. Y hay que usarlas adecuadamente, porque además son herramientas. Yo creo que lo que ley. No tenemos que perder de perspectiva, porque esta gente se victimiza, ¿no? Pobrecitos, quieren el debido proceso, etcétera. Se han levantado el país en peso. O sea, según el Contralor General de la República, no menos de 15.000 millones de dólares al año se han estado robando en el Perú. Y según los observadores y analistas internacionales, hasta 30.000 millones de dólares al año es lo que se pueden haber estado robando en el Perú a través de comisiones ilegales y pagos de esa naturaleza. Entonces estamos en una guerra entre la decencia y la corrupción, entre la impunidad y la justicia. Y la justicia tiene que usar todos los mecanismos que estén a su alcance para impedir que otra vez se produzca impunidad y para obtener toda la información. Y otra cosa, es entendible la indignación de las personas cuando hay imputaciones que son similares, idénticas entre una y otras personas, como las que acabas de mencionar, y se ve
pues una aplicación de la ley distinta unas a otras. Pero con este cambio en el equipo especial yo creo que las investigaciones van a ir avanzando con estas diligencias que se están haciendo en Brasil, la información que se va recabando. Definitivamente esperamos que la ley se aplique igual para todos y que nadie tenga pues acá un privilegio. Como dice esta tipo, secuencia. ¿no? Muchas gracias, Catherine, por estar con nosotros. Terminamos por hoy con nuestra secuencia Caiga quien caiga. Exitosa presentó Caiga quien caiga.